para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando uno, dos o tres. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Malaquías capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio ¿de quién? De Malaquías. Si a alguno le interesa saber qué significa Malaquías, Malaquías significa mi mensajero. Si alguno de ustedes se llama Malaquías, ya sabe qué significa. Versículo 2. Yo os he amado y dijiste, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Aborrecí, dice. El día de hoy le quiero hablar bajo el tema afirmaciones de Dios, preguntas de hombres. Así es el tema. ¿Cuál es el tema? Afirmaciones de Dios, preguntas de hombres. El libro de Malaquías es un libro que es contemporáneo a algunos otros libros más y algunos otros profetas más realmente. Es el profeta número 12 de los profetas menores. Hay profetas mayores y menores. Es un libro que fue escrito por Malaquías. Yo estoy de acuerdo 100% que fue escrito por Malaquías, que significa mi mensajero. Malaquías está en el tiempo, ¿verdad? Ya acabando un poco Esdras y Nehemías y también Ageo y Zacarías, ¿verdad? Para que usted sepa dónde está ese libro. Estoy hablando de la parte de tiempos. Pero es un libro en donde el pueblo había recibido muchas circunstancias difíciles, tremendas, tan tremendas que no tenían prácticamente ni para comer. El libro de Malaquías es escrito después de que el pueblo había pasado una calamidad. El pueblo, recuerdan ustedes rápidamente la historia de Israel, fueron 70 a Egipto, se multiplicaron en casi 3 millones, salieron después de 400 años y llegaron a la tierra prometida de Canaán, la conquistaron y se corrompieron. Y llegó la idolatría, ¿verdad? Juntamente desde Egipto también con ellos. Y lo que sucedió es que la idolatría nunca la pudo sacar el Señor de ellos hasta que los envió ahora por 70 años más de exilio hacia Babilonia. Y cuando eso ocurrió, entonces regresaron, pero el pueblo, el templo y los muros estaban destruidos. Recuerda toda esa historia. Esdras y Nehemías, Ageo y Zacarías hacen un trabajo de levantar prácticamente todo nuevamente. Pero había ocurrido algo. Y es de que después de todo esto, aún el pueblo seguía en calamidad. Y había venido langostas a un pueblo donde dependía de la agricultura. Imagínese usted, le viene una plaga y se acaba absolutamente todo lo que tiene el pueblo. Y claro, y normalmente cuando nosotros recibimos un momento de dificultad en nuestra vida, ¿qué comenzamos a hacer? ¿Qué hace usted? Comenzamos a dudar si existe Dios. Si no dudamos que si existe Dios, dudamos si es que Dios nos ama. Y si no dudamos si Dios nos ama, es que estamos haciendo bien las cosas. Y en fin, comenzamos a preguntarnos un montón de cosas. Entonces Dios quiere mostrarles al pueblo algo con el libro de Malaquías, porque le voy a predicar todo el libro de Malaquías en estos próximos 45 minutos. Pero Dios les quiere mostrar a estos hombres que están en este tiempo específico de que todo lo que está ocurriendo es producto de algo. Pero les quiere poner en claro lo primero. Entonces, ¿qué hace Dios? Da una afirmación. Les dice algo y el hombre, ¿qué hace? Pregunta esa afirmación. ¿Será así realmente? Y a la final dudan de la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que Dios dice algo en su palabra y nosotros dudamos lo que Dios nos dice? ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Y siempre después de dudar hacemos la pregunta hacia Dios. Pero Dios, ¿pero por qué? Así es que le voy a compartir. Realmente este libro de Malaquías tiene 8 partes están bien específicas. Pero yo no puedo predicarle de todo, así que escogido 5 afirmaciones que Dios hizo y 5 preguntas
que el hombre le hizo a Dios. Y en esas afirmaciones la primera pregunta o la primera afirmación es la más importante de todos. Dios es sabio con nosotros, ¿verdad? Es como cuando usted quiere hablarle a alguien y le quiere hablar bien, no quiere hablarle para que se ofenda. Entonces primero le dice algo bien bonito y bien lindo, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Qué bien que estás. Oye, hiciste muy bien aquello, pero usted dice, ya va el pero. Y Dios es así con el pueblo. Les quiere primero afirmar algo. Y dice, mire el versículo 1 y 2, dice, palabras de Jehová a través de quién? De ese hombre llamado Malaquías, el mensajero de Dios. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Cuántos saben que Dios los ama? ¿Puede decir Dios me ama? Aunque no lo crea, diga. Yo os he amado, dice el Señor. Mi querido hermano, y ellos estaban con tanta confusión por lo que sucedía que dijeron, ¿cómo es posible que Dios nos ame si absolutamente todo lo que teníamos se acabó? Nuestra comida, no tenemos darle comida para nuestros hijos, y Dios viene y nos dice, yo te amo. Y fíjense la pregunta, que la afirmación de Dios, ¿cuál es? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, si me amaste. Oye, no quiero que me sigas amando así, ¿En qué nos amaste? Sale la pregunta, y Dios le dice, no era hermano Esaú de Jacob, dice Jehová, y amé ¿a quién? A Jacob. Usted, mi querido hermano, debe entender primero definitivamente que Dios nos ama. Esta es la base de todo el libro, de todo lo que más Dios tiene que decirles. Dios les quería dejar bien en claro que Dios les ama rotundamente. Y usted va a entender por lo menos tres cosas con el amor. Primero es que Dios les ama, y es una elección de Dios, y es una elección inmerecida. El amor de Dios, hermano, no sabemos por qué lo tenemos. De hecho, yo le voy a decir, hermano, de que hasta el día de hoy yo no sé por qué Dios me ama. Le hago una pregunta. A pesar de mí. El amor de Dios es así. Nosotros tenemos siempre un amor condicional, ¿verdad que sí? Bueno, yo te amo porque tú me amas, y yo me porto bien porque tú te portas bien, y yo hago esto porque tú haces aquello. Y tanto para lo bueno y para lo malo somos condicionales. Si una persona se porta bien con nosotros, entonces nos portamos bien, y si se porta mal, entonces va a tener su contestación. Dios no es así con nosotros, es simplemente incondicional. El amor de Dios, que sea incondicional, no significa que el amor de Dios es ciego, porque algunos piensan que el amor es ciego. El amor de Dios nunca es ciego. Escúcheme por favor. Tal vez lo que usted dice, amor a primera vista, y verdad, y cuando una persona se enamora de otro, ¿qué pasa? Nunca ve lo malo en otra persona. Y es que se encegueció. No es que está viendo objetivamente, ¿no es cierto? Entonces todo mundo le ve lo malo excepto el novio o excepto la novia. Pero el amor de Dios no es ciego. ¿Tú sabías eso? El amor de Dios no es ciego para nada, y con el pueblo de Israel no fue ciego. Le inició diciendo a través de Malaquías, el mensajero de Dios, yo los amo a ustedes. Pero no se quedó ahí. Hubo 7 cosas que les reprendió porque los amaba. La Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Hebreos capítulo 12, el versículo 13 en adelante. Mi querido hermano, dice que cuando una persona es disciplinada por Dios es porque es tomada por hijo. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, versículo conocido para ustedes, que si alguno ha pecado, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Pero escuche por favor, la Biblia dice que Dios es fiel y justo. No dice solamente que es fiel. En la fidelidad de Dios tiene que disciplinar al que ama. La Biblia dice en el mismo Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo, que nosotros honramos, veneramos a aquella persona que nos disciplinaban. ¿Cuántos tienen, igual que yo, menos de 25 años en el Señor? En el Señor digo. En el Señor. ¿Conocieron hace 25 años a Cristo? O sea, es decir, que usted tiene de 40 para arriba.
Los que tenemos 40 para arriba, ¿cuántos alguna vez lo disciplinaron? Con una correa, un chicote, con algo. Levante la mano. Baje la mano. Le hago la pregunta. ¿Se traumó usted por haberlo disciplinado? ¿Usted es un traumado? ¿No? Porque el día de hoy dicen que si al niño se lo disciplina, ¿qué pasa? Se trauma el pobrecito. Mi querido hermano, la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Dios les dice, yo los he amado. Pero como recibieron la disciplina de Dios, ellos decían, Señor, ¿en qué nos amaste? Amarnos es quitarnos toda la cosecha. Amarnos es quitarnos todo lo que teníamos para comer. Amarnos es quitarnos todo en esta vida. Y quiero decirte, mi querido hermano, que si Dios te ama y tiene que disciplinarte, lo va a hacer exactamente. Y deberías tú estar feliz y contento y decirle, gracias, Señor, por disciplinarme. ¿En qué nos amaste si nos ha ido mal? Mi querido hermano, la primera cosa que pasa una persona en el momento de la dificultad es pensar, ¿existe Dios en verdad? Y si pasaste esa pregunta, viene la siguiente: si existe Dios, ¿será que en verdad Dios me ama? ¿Se preocupa de mí? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Es exactamente lo que pensó el pueblo. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que Dios absolutamente es un Dios que ama, y cuando ama, disciplina. Tengo que avanzar. Las 4 cosas que voy a compartir contigo, las 4 otras afirmaciones de Dios y las 4 preguntas que hacen los hombres, se basan exactamente en la disciplina de Dios, en amor hacia ellos. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que les dice Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está qué? Mi honra. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La afirmación de Dios es que ellos habían menospreciado su nombre, y por eso Dios había tenido que hacer algo. Le comparto algo que es importante aquí. ¿Cuántas veces usted ha dicho que Dios es todo para usted? ¿Las puede contar? Yo creo que yo no las puedo contar las veces que le he dicho, Señor, tú eres todo para mí. No las puedo contar, se me olvidaron cuántas le he dicho. Y le aseguro que a todos nos pasa lo mismo. Que usted le pregunta, oye, ¿quién es Dios para ti? Y uno dice, Dios de mi Salvador, mi sanador. ¿Qué harías por Dios? Yo por Dios estoy dispuesto a hacer todo. Pero llegamos al momento de demostrarlo, y ahí cambia la situación. Esta gente que le había dicho a Dios, Dios, tú eres todo para mí, lo habían puesto a Dios en segundo lugar. Ustedes me menospreciaron. Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Él les dijo rotundamente algo, mi querido hermano. Ustedes ven la mesa de Dios como despreciable. ¿Qué es la mesa de Dios? La mesa de Dios para ellos era el sacrificio realmente. Pero para nosotros la mesa de Dios es todo aquello que Dios nos invita a que tomemos. Dios nos invita, ¿verdad?, a que vengamos a escuchar su palabra, a tu hogar de bendición. Te invita a tu discipulado, te invita a la oración. Es la mesa de Dios, es todo lo que Dios pone para ti, para que tú te puedas alimentar. Pero dice la Biblia que ellos tomaron la mesa de Dios como despreciable. Escúcheme por favor eso que le voy a decir, que es importante. El Señor los acusó a ellos directamente: ustedes me menospreciaron. Tener menosprecio es una palabra compuesta para nosotros y tiene exactamente lo que usted debe entender. Menospreciar no es no darle valor a algo, es darle un valor menos del indicado. Piense un momento, ¿qué es lo que tiene usted que tiene valor en este instante? Puesto, hablo de valor. Yo tengo ahorita puesto un anillo que me lo sembraron, ¿verdad? Sí. Nuestros anillos de matrimonio en una ofrenda los dimos con mi esposa. Nos pusimos de acuerdo, no teníamos que dar, estábamos sin dinero y pusimos los anillos. Después vino un hermano y me dijo, pastor, quiero comprarle anillos de matrimonio.
Y nos compraron. Estos son los anillos que tengo, segundos anillos ya. Un anillo así no sé cuánto vale. En el culto pasado lo hice tasar. Me dijeron que 350, 400. Si usted viene y me dice: vea, pastor, yo le doy por el anillo, le doy 150. ¿Qué está haciendo? ¿Está dándole valor al anillo? Sí, pero no el valor real. ¿Qué está haciendo? Dándole un valor menos que el que tiene. Y cuando Dios dice me menospreciaron, está diciendo: ustedes me dicen que yo tengo valor, pero en verdad, sabio. Mi querido hermano, quiero decirte que cuando una persona honra a Dios, te aseguro que Dios va a pelear por ti. Y esa es una promesa y una palabra para ti en este día. Si tú has honrado a Dios, Dios va a pelear por ti. Se va a levantar, te va a cubrir, te va a guardar y te va a honrar delante de la gente que tiene que honrarte. Honra a Dios con todo, dice el Señor. Mi querido hermano, ellos decían: ¿cómo es que Dios me ama? Y Dios decía: ¿cómo es que ustedes no me honraron? Yo los amo y les estoy diciendo: revisen su honra hacia mí. Y les dijo, versículo 6: los hijos honran al padre. Y si soy padre, ¿qué merezco? Honra. Cuando usted honra a Dios, Dios no se beneficia, se beneficia a usted mismo. Cuando usted deshonra a Dios, usted mismo se está deshonrando. Es sencillo. Cuando usted honra a Dios, mi querido hermano, ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces recibimos de Dios lo que tenemos que recibir. Hay un texto que es muy fuerte, que está en Deuteronomio 32:5, hablando acerca de esta gente que se había alejado de Dios y que lo había deshonrado. Dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Versículo 6 dice: así pagáis a Jehová. ¿Qué les dijo? ¿Qué calificativo le dio? ¿Qué adjetivo? ¿Pueblo qué? Lo tiene, Deuteronomio 32:6. Ayúdeme en pantalla, por favor. Deuteronomio 32:6, rápidamente, que no tengo mucho tiempo. Me interesa que usted lo busque y lo subraye. Mire cómo dice: así pagáis a Jehová. ¿Qué le dijo? A mí se me hace como cuando dos personas están peleando y la una se enoja y le dice algo y el otro le dice: sí, loco e ignorante. Eso es muy fuerte. Pero Dios le dijo así a quien, a un pueblo que no lo honraba. No honrar a Dios y esperar que Dios te honre es locura e ignorancia. Pastor, es que ¿por qué me va mal a mí? ¿Estás poniendo en primer lugar a Dios? En Sofonías decía la gente, el profeta Sofonías dice que la gente en el tiempo de él decía que Dios no hará bien ni hará mal. Pensaban que era un títere, un monigote. Pensaban sencillamente que Dios no se llevaba por esto. Y debo terminar este punto. Y como Señor, ¿qué se merecía? Temor. Y no solo temor reverente. Escúcheme por favor, yo enseñé ya sobre eso. Si usted quiere aprender un poco más, pues busque ese mensaje. Pero el temor tiene dos partes. El temor tiene la reverencia y el temor tiene la fobia también. Y Dios dice: yo me merezco temor. Y si usted quiere ser una persona sabia, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Y si usted teme a Dios, ¿qué lo va a hacer? Lo va a honrar. ¿Por qué le estaba yendo mal al pueblo? Primero, ¿por qué? Porque habían menospreciado a Dios. Aunque Dios los amaba, se los dijo. La segunda cosa que les había pasado, Malaquías capítulo 2, por favor, versículo 17. Bueno, vamos a leerlo desde el 13, por favor, desde el 13 para no volver a leer. Malaquías 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. ¿De qué estaba cubierto el altar de Jehová? Lágrimas, llanto y clamor. Recuerda esto: llantos, lágrimas, llanto y clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, que no es solamente que tenían que honrarlo bien. Ya lo voy a explicar.
Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado. Oiga, que sea Dios testigo de esto. Entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Versículo 17: habéis hecho, oiga, ¿habéis hecho qué? ¿No dice la Biblia que Dios no se cansa? Pero aquí dice: ¿habéis hecho qué? Dios le dijo: miren, estoy hasta aquí con ustedes. Estoy cansado de ustedes. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Si somos tan lindos, tan buenos nosotros. En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos se preguntaban, la pregunta de ellos era: ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí les tengo que explicar algo. Ellos creían que Dios no es justo, pero ¿quién crees que es más injusto, Dios o los hombres? Está mal planteada la pregunta y me respondió todavía usted. Porque Dios no es injusto. Dios es el único justo. Pero los hombres decían que Dios era injusto. Te explico algo que estaba ocurriendo. Las lágrimas del versículo 13, que dice que habían ¿qué? Lágrimas, llanto, clamor delante del Señor, llegaron hasta el altar. ¿Quién había sacado esas lágrimas, ese llanto y ese clamor? Habían sido las mujeres. Y se lo explico por qué. Porque había llegado un momento en el pueblo de Israel, como lo es el día de hoy. El día de hoy las personas se están divorciando muy fácilmente. Nuestra constitución está, ¿verdad?, siendo renovada y aquí y allá y poniendo reglamentos, quitando cosas. Nos quitaron primero la familia, porque la familia ya no es como antes. Y ahora nos están quitando el asunto del matrimonio, porque no es como antes. Y mi querido hermano, el día de hoy la gente se divorcia muy fácilmente. ¿Por qué se divorcian las personas? Porque tienen incompatibilidad de caracteres. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueden llevar. Que el hombre es diferente a la mujer. Y si usted quiere, hombre, tener a una mujer que sea como un hombre, o una mujer quiere tener a un hombre que sea como una mujer, eso se llama homosexualidad. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Dios guarde que mi esposa sea como un hombre. Que llegue ya a la casa así, ¿verdad? Hola, Pablo, ¿qué más? Y me da en la espalda. O que yo llegue donde ella: hola, mi amor. ¿No sería eso ridículo? La gente el día de hoy se divorcia como se divorciaban en el tiempo de Malaquías. Lo hacían a través de un plumazo. Cogían carta de divorcio, toma carta de divorcio, toma. ¿Y qué hacían las mujeres? ¿Por qué te estás divorciando de mí? Porque no tenían ni razones para divorciarse, pero se estaban divorciando. Entonces las mujeres comenzaron a clamar a Dios y comenzaron a decirle: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y aunque las mujeres no podían llegar en el templo donde llegaban a los hombres, la oración de la mujer estaba en el altar de Jehová y la oración del hombre no llegaba a ningún lado.
Por algo dice el apóstol Pedro en el capítulo 13, en el versículo 7: maridos, vivid sabiamente con ellas, dándole a la mujer que Dios es por un momento. Anote los versículos porque no tengo tiempo para leérselos. Job capítulo 21, versículo del 7 hasta el versículo 14, habla acerca de un impío que le va bien. Job capítulo 21, versículo 7 al 14. Un impío que le va bien y que supuestamente, ¿verdad?, tiene todo lo que quiere, no se preocupa de nada, es más, habla contra Dios todavía y todavía le va bien. Pero Job capítulo 15, versículo 20 en adelante, habla acerca de la incertidumbre que viven estos impíos. Aunque les va bien, dice, no pueden salir de noche. Salen, pero salen, ¿sabes con qué? Con angustia. Andan en incertidumbre, andan, ¿verdad?, buscando a sus espaldas. Alguien los persigue, dice la Biblia, que corre el impío sin que nadie lo persiga. Aunque les va bien, entre comillas, sin embargo, su incertidumbre es más grande que su bonanza. Y es más, Job capítulo 20, versículo 5 en adelante, dice que el impío tendrá riquezas por un momento, que no serán ¿qué? Eternas. Le hago una pregunta: ¿quién quiere definitivamente que lo que usted hace permanezca? ¿Le gustaría eso? ¿O le gustaría a usted que usted alcance algo en su vida y que se le vaya rápidamente? Proverbios capítulo 13, versículo 21 y 22. Eso sí me interesa que lo lean, por favor. Porque a los que aman a Dios les pasa otra cosa. Proverbios 13, 21. El mal perseguirá a los pecadores. Primera parte del versículo. Y la segunda parte del versículo dice: mas los justos, ¿qué dice? Serán ¿qué? Premiados con el bien. Versículo 22. El bueno dejará herederos ¿a quién? ¿Cómo es lo que consigue esa persona? Estable. Deja herencia a los hijos de los hijos, a sus nietos. ¿Y cómo termina el versículo 22? Pero la riqueza del pecador está guardada. Así que ando buscando al pecador que tiene mi plata. Si usted tiene, váyala dejando. Eclesiastés 2:25 dice lo mismo prácticamente, que el impío guarda para el que busca a Dios. Escúcheme por favor. Nunca catalogue la riqueza de un impío como buena, porque no va a permanecer. La riqueza que permanece es la riqueza que le entregó Dios. La Biblia dice, mi querido hermano, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción sobre ella. No se preocupe de eso. Séale fiel a Dios, hónrelo a Dios, no menosprecie a Dios. Sea justo en lo que hace, porque la injusticia ha hecho que ellos pierdan todo lo que tenían. Voy adelante, capítulo 3, por favor, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 en adelante. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Este es el pasaje más leído en las iglesias cuando levantan ofrenda. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, y volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿En qué hemos de volvernos? Si estamos contigo, Señor, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La afirmación es que ustedes están lejos de mí. Y dijeron, ¿en qué? ¿En qué tenemos que volvernos? En que habían dejado de dar a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Les explico un poquito esto. La dificultad
estaba exactamente en el momento que ellos padecían. Porque recuerda la historia que les conté de Simón y de Miriam, cuando Miriam le dice: tienes que dar a Dios, y él dice: no, estoy pobre, ahora que estoy pobre no puedo darle. Y exactamente eso es lo que pasa. Haciendo el estudio, ¿verdad?, sobre Malaquías, siempre lo había estudiado varias veces, pero ahora aprendí algo nuevo. Los judíos antes del exilio diezmaban no el 10%, daban el 30%. Tremendo, ¿no? No tengo tiempo para explicárselo, pero así habían hecho el templo, así habían hecho todas las cosas. Y recuerden que el templo que ellos habían hecho era un templo ¿de qué? De oro. Totalmente era algo impresionante, no era un templo para Dios, no era otra cosa. Pero dejaron de diezmar a Dios y Dios les dijo: ustedes tienen que volverse, porque la nación toda me han ¿qué? Robado. Le explico esto, porque alguna gente en alguna ocasión me dijeron: pastor, ¿cómo se le puede robar a Dios? La palabra robar aquí es tomar algo que no es tuyo. Es sencillo, pero te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, del mar y todo lo que en ellos habitan. Todo le pertenece a Dios. Así que en eso nadie está discutiendo eso. Pero si tú tuvieras un negocio y te está yendo bien en el negocio, tú dices: voy a poner, no sé, una sucursal. Voy a poner una sucursal en cada ciudad. Y pones una sucursal en cada ciudad del Ecuador, Cuenca, Ambato, todos esos lugares. Y pones administradores. Y cuando llegas al momento, ¿verdad?, donde vas a hacer el inventario, te das cuenta que falta producto. ¿Qué sucedió? Te han robado. Ojalá no sea el administrador, ojalá. Pero si fue el administrador y te robó, es porque el negocio era tuyo. La Biblia dice, la mayordomía bíblica dice que todo le pertenece a Dios. Y lo que tú tienes es porque Dios te lo dio. ¿Para qué? Para que lo administres. Eso quiere decir que si tú no administraste bien eso que Dios te dio, Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 34, dice que los diezmos son de Jehová, cosa santa, consagrada a Dios. Es decir, que ese 10% del 100% que te dio, como administrador, tú tienes que dárselo al Señor. El momento en que tú no le das, tú le estás robando, aunque de Dios es todo. Así como te expliqué, en un negocio, tuyo es el negocio, pero alguien te puede robar. Ahora, póngame atención, por favor. Contra los diezmos se ha hablado mucho, pero eso fue exactamente lo que pasó en los tiempos de Malaquías. La gente razonaba así: si no tenemos lo suficiente, ¿cómo vamos a entregar a Dios los diezmos? Y es que los diezmos es una situación en que Cristo le explicó en Mateo capítulo 23, versículo 23. Les dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes que diezman el comino, el eneldo, décima parte, le pertenece todo, porque estamos en la gracia. Entonces entregue todo. Ah, no, pastor, mejor los diezmos. Ok. Todas las personas diezman. El creyente que no diezma, diezma. Lo que sí, tu diezmo se va a quedar donde el doctor, se va a quedar en un imprevisto que nunca lo tuviste. Traed todos los diezmos, dice el Señor, y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la promesa? Porque el diezmo es un mandamiento, pero hay una promesa: y yo reprenderé por vosotros al devorador. El devorador no es que, hermano, viene alguien y te dice: te voy a devorar y te voy a coger el dinero. El devorador se manifiesta en las cosas que nos sucedan. Entonces de repente tú dices: Dios mío, yo no pensaba gastar en eso y ahora me toca pagar algo que nunca pensé pagarlo. Haz la cuenta y pruébalo, porque le dice: probadme ahora en esto y mira si diezmas o no diezmas. O tú le diezmas y le dejas el dinero al Señor, o el devorador tiene autoridad para quitártelo todo. Te lo explico fácilmente y con eso termino. La Biblia dice, mi querido hermano: ustedes, la nación toda, me habéis robado. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, mi querido hermano,
que todo lo que ellos no diezmaron, ¿qué les pasó? Dios, ¿cuál fue el devorador de Dios? Fue la langosta, la sequía y los incendios. Todo lo que ellos no diezmaron, un solo día se diezmó. Así que todo mundo diezma, o ahora o después. Hay gente que entonces comienza a reprender a Satanás. Satanás, te reprendo, devorador. Hermano, usted puede ayunar 40 días y 40 noches, reprender al devorador con chulla mano. Pero ¿sabe qué tiene el devorador? Tiene autoridad. La única forma como se reprende el devorador es diezmando. Y uno diezma en el lugar donde uno recibe el alimento. Y con esto termino. ¿En qué hemos hablado contra Dios? Versículo 13, por favor. Aquí termino. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mi querido hermano, ellos habían hablado contra Dios. Ustedes han hablado contra mí. ¿En qué hemos hablado contra ti? Mi querido hermano, ¿sabe qué dijeron? Lo que a veces usted ha escuchado muchas veces. ¿Para qué sirves a Dios? Esa fue la cuarta cosa que ellos estaban sufriendo. Todo lo que les había ocurrido, hermano, una de las causas, y la última que te voy a compartir, era exactamente, que ellos veían el servicio a Dios como algo que no servía, que no valía la pena. El versículo 16, el versículo 14, en la versión Dios habla hoy, en la versión al día, dice así: vosotros habéis dicho, servid a Dios, no vale la pena. ¿Alguien te ha dicho alguna vez para qué sirves a Dios? Alguna ocasión alguien a mí me dijo, oye Pablo, después de hablar, ¿verdad? Hace unos 5 años atrás me pasó esto. Tenía 35 años todavía. Y me dijeron, Pablo, ¿qué has hecho tú, hermano, de la vida? ¿En qué te has perdido? Y yo, soy pastor. No, en serio, desperdiciaste tu juventud. Pero quiero decirte, hermano, que los que servimos a Dios hemos invertido el tiempo en lo mejor que se puede invertir en esta tierra. No hay nada comparable con servir a Jehová de los ejércitos, el dueño de todo lo que existe. No vale la pena servir otra cosa. Ellos dijeron, ¿vale la pena en verdad servir a Dios? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para qué gastas tu tiempo? ¿Para qué gastas tu vida? Mi querido hermano, no servir a Dios es una falta de gratitud. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque alguien que sirvió a Dios entregó su vida por ti. Y no estoy hablando de Jesús. La persona que te predicó sirvió a Jesús. La persona tuvo que haber orado por ti, intercedido por ti, tuvo que haber hecho algo por ti. Y si tú recibiste de alguien que sirvió a Dios, ¿cómo es posible que tú no quieras servir al Señor? Mi querido hermano, servir a Dios vale la pena. Sería ingratitud. La Biblia cuenta, ¿verdad?, cerca de 10 leprosos a quien Cristo los sanó. Señor, ten misericordia, vayan y presenten al sacerdote. Y mientras iban fueron sanos. Y dice que solamente uno regresó de los 10. Y dijo el Señor, ¿no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Y eso se llama ingratitud. Hay gente que no le sirve a Dios, hermano, y significa que es una persona egoísta. Una persona que solamente quiere que alguien le sirva, que alguien le ministre, que alguien haga algo por él. Mi hermano, servir a Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Pero lo más lindo de todo esto, dice mi querido hermano en el versículo 16, que Dios tiene un libro que se llama el libro de las memorias.
Cada vez que tú sirves a Dios, cada vez que tú haces una oración por alguien más, dices: Señor, salva a fulano. ¿Sabes qué hace Dios? Dios saca ese libro de memorias que tiene tu nombre y Él comienza a escribir. El 30 de mayo del 2015 mi hijo estuvo orando por esta persona y le predicó la palabra. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama eso? Libro de memorias. ¿Y para qué sirve el libro de memorias? Esther capítulo 6 versículo 1. Hay una analogía de esto. Dice la Biblia que el rey se despertó a medianoche porque se le fue el sueño y le dijo a uno de sus siervos que un día todas las personas vamos a ser juzgadas. Cuando llegue el momento del juicio divino, seas creyente o inconverso, vas a ser juzgado. El creyente no para salvación, sino por galardones. ¿Sabes qué va a sacar Dios? Va a sacar el libro de memorias y dice la Biblia que las obras, el servicio de nosotros va a ser probado por fuego. Fuego. Y si el servicio tuyo ha sido oro, tú eres una joya. Pero para llegar a ser joya, ¿qué pasaste? Primero estuviste, hermano, ahí mezclado con la tierra. Alguien tuvo que sacar, profundizarse, ¿verdad? Sacar, encontrar dónde estaba el oro y molerlo y pasar el proceso. Y cuando llegó a ser oro, lo llevaron, ¿verdad?, donde la persona para que lo trabaje, y lo martilló y lo golpeó y lo metió al horno. Así se llega a ser una joya. Por eso cuando Dios esté trabajando contigo, hermano, no te quejes. Recuerdo aquella historia, ¿verdad?, de aquel hombre que trabajaba haciendo campanas y metía la campana de bronce dentro del horno y la sacaba y la dejaba enfriar, y cuando estaba fría entonces la golpeaba y decía: todavía no sirve, y la volvía a meter al horno, y la campana decía: por favor, ya no aguanto el calor, sácame de aquí. Y la sacaba la campanita él y decía: vamos a ver si es que funciona. La dejaba enfriar y nuevamente, y la volvía a meter. Y así, ¿verdad? Hasta que un día, un momento, dijo la campana: pero ¿por qué me metes más? Y le dijo: es que mira, tú debes aprender que la campana sirve cuando puede cantar, cuando da un sonido bueno al oído. Si Dios nos mete en el horno muchas veces es para hacernos más puros para Él, porque somos joyas para Él. Y cuando tú puedes, todavía viene el orfebre y te hace ting, y tú cantas en medio del horno de fuego todavía, significa que estás listo. Mi hermano, Dios nos ama, pero Dios, por su amor que tiene con nosotros, no nos va a dejar simplemente de que hagamos cualquier cosa. En su amor no podemos menospreciar el nombre de Dios. Tal vez tú has estado pensando, diciendo: pastor, no sé qué pasa en mi vida, me está yendo mal, situaciones difíciles, mi trabajo, mi familia, no sé. ¿Será que menospreciaste a Dios? ¿Que no le estás dando el valor que Él se merece, el primer lugar? ¿O será tal vez que no lo estás honrando como Él tiene que recibir honra? O no sé, o tal vez lo has dicho a Dios: Dios, tú eres injusto, y te crees muy bueno y que por bueno tienes que recibir de Dios, y no es así, hermano. O simplemente no estás entregado a Dios. Ponte en pie, por favor. Nadie puede delante del Señor, hermano, recibir de Dios bondades si no ha revisado su vida primero. Hermano, Dios te ama, pero porque te ama, tiene que revisar tu vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo un momento. Padre,